Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os llevo conmigo al Corte Inglés a ver qué cosas tienen en la sección de hogar. Este vídeo lo hago con mucha ilusión porque es la primera vez que vengo aquí y espero que no sea la última y que os guste mucho porque sinceramente a mí me ha encantado venir. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Hoy vamos a ver cosas tan bonitas como esta, un caballito de mar de cerámica que en realidad es un portavelas, pero es tan bonito que queda bien así, tal cual, sin ponerle una vela ni nada. Tiene un precio de 19,95, está disponible en este color beige y en color azul. Y la verdad es que la calidad de las cosas del Corte Inglés se nota con tan solo tocar la pieza. Algo que me ha llamado mucho la atención es que casi toda la vajilla que he visto aquí es de melamina, un material muy resistente que es apto para lavavajillas y que visualmente parece cerámica, pero cuando lo tocas te das cuenta de que no lo es. Tienen diseños preciosos para poner mesas bonitas ahora en verano y sin estar sufriendo de que las piezas se rompan. También podemos encontrar piezas tan especiales como esta, un plato de cerámica, porque este sí que es de cerámica en forma de tortuga, que podemos utilizar para servir comida o simplemente como un objeto decorativo. Tiene un precio de 29,95, no es barato, pero os puedo asegurar que la calidad es excelente. Estas copas tan bonitas también están hechas de melamina, el mismo material que os he comentado antes. Es un material mucho más ligero que la cerámica o el vidrio, así que es ideal para el día a día o para llevar al jardín, a la terraza o de picnic. Es resistente a golpes y a caídas, lo que la hace perfecta si tienes niños, mascotas o simplemente quieres evitar accidentes. Y algo importante es que no se raya con facilidad. A diferencia del plástico, la melamina es más resistente al uso diario y se mantiene bonita por más tiempo. Y como podéis ver, hay diseños bonitos y variados. Os puedo asegurar que a simple vista es muy difícil diferenciar si es cerámica o no. Después he visto por aquí estos platos en forma de sardina que son de cerámica. Yo me imagino este plato en la mesa con unas croquetas y se me hace la boca agua. Me parece precioso. Este es el tamaño grande y hay uno más pequeño y este tiene un precio de 22,95. También tenemos manteles muy interesantes como este, que es 100% algodón. Es un mantel resinado antimanchas fabricado en España de 150 por 150 que tiene un precio de 39,95. Vais a ver que hay mucha decoración inspirada en la vida marina porque es algo muy típico del verano, como este jarrón de cerámica que es un pez con la boca abierta y tiene un precio de 29,95. Lo que más me ha gustado de venir aquí es que lo tienen todo muy bien colocado, muy bien decorado y tienen mesas ya montadas para que veas cómo quedan las cosas puestas y puedas coger ideas e inspiración. Por ejemplo, para decorar esta mesa han utilizado estas velas azules en forma de coral que tienen un precio de 14,95 y le dan un toque fresco y veraniego. Toda esta mesa que os acabo de enseñar está decorada con piezas de melamina, igual que esta copa tan bonita y original y bueno, pues todo lo que tenemos aquí. Esta copa cuesta 4,95 y este vaso tan bonito también. Lo único que hay que tener en cuenta es que las piezas de este material no se pueden meter en el microondas, pero por todo lo demás tiene muchas ventajas. Y ahora vamos a ver cositas de decoración como este portavelas de cerámica para velas de té en forma de estrella de mar. Tiene un precio de 9,95. A mí este azul turquesa me encanta, pero también está disponible en color blanco. Esta figura decorativa en forma de ballena me parece súper especial. Además la podemos usar como pisapapeles porque pesa muchísimo, no sé si está hecha de mármol y tiene un precio de 35,95.
Esta preciosa bandeja de cerámica de caballito de mar tiene un precio de 9,95. Es perfecta para ponerla en la entrada y dejar las llaves al llegar, o para ponerla en la mesita de noche para poner los pendientes o los anillos cuando te vas a dormir. Si queremos darle un toque de color a nuestro hogar ahora en verano, este portavelas de cristal azul es una buena opción. Cuesta 9,95 y además de ser bonito, es muy elegante. Este pez de cerámica es una de las cosas que más me ha gustado. Se me ocurren varias cosas para lo que lo podemos utilizar, por ejemplo como sopera, porque es bastante grande, pero también simplemente para decorar o para guardar cosas que no queremos tener a la vista, como las llaves al llegar a casa o la cartera. Tiene un precio de 24,99. No es súper económico, pero creo que para la calidad que tiene es un precio que merece la pena pagar. También os quiero enseñar esta bandeja decorativa en forma de concha que tiene un precio de 15,95. Es sencilla pero muy bonita. Esta tortuga me parece una preciosidad, es un portavelas si os fijáis para una vela de té, tiene que dar una luz muy bonita, cuesta 24,95 y el color turquesa, como os he comentado antes, no me puede parecer más ideal. También podemos encontrar portavelas más sencillos como este de cerámica que cuesta 12,95 para una vela estrecha y alargada en color azul marino. ¿Y qué os parece esta cajita de cerámica en forma de estrella de mar? Además de decorar por sí sola, es funcional y tiene un precio de 12,95. También os quiero enseñar este portavelas de cerámica para una vela de té en forma de faro, que me parece súper bonito. Tiene un precio de 12,95 y os quiero comentar que si os gusta algo de lo que veis en este vídeo, una ventaja del Corte Inglés es que tiene tienda online y se puede comprar online, así que realmente si os gusta algo no tenéis ni que moveros de casa. Como este pez de cerámica que cuesta 24,95 y como veis es un portavelas para una vela de té, tiene que dar una luz preciosa y está disponible en este color coral y en color blanco. Después tenemos este portavelas dorado que creo que tiene mucha personalidad. Es para 6 velas, aunque lo podemos usar así, tal cual, sin ponerle velas, que también decora, y tiene un precio de 44,95. Además, los brazos tienen un poco de movimiento, así que podemos darle la forma que queramos. Si os gusta todo lo dorado, esta zona os va a encantar. Tenemos esta bandeja dorada en forma de tortuga para dejar joyas o las llaves o lo que queramos, que tiene un precio de 29,95. Me ha gustado mucho el detalle de que todas las piezas tienen en la base las pegatinas estas de fieltro para no rayar la superficie. Este conjunto de portavelas de madera me ha encantado, creo que así el conjunto viste muchísimo. Este es el tamaño pequeño que cuesta 14,95 y el grande que tiene un precio de 19,95. He visto también este otro modelo de portavelas dorado, más atrevido y sofisticado. Tiene un precio de 49,95 y es una palmera para una vela estrecha y alargada que está disponible en un único tamaño. Este centro de mesa de cerámica con limones en color blanco es una de las cosas que me habría llevado si tuviera sitio donde poner. Tiene un precio de 39,95 y lo podemos usar para decorar una mesa como centro de mesa o incluso como frutero. También podemos encontrar marcos de fotos tan bonitos como este que está hecho de mármol. La belleza no mira, solo es mirada, una frase muy bonita. Este marco tiene un precio de 24,95 y es para una foto de 13 x 18. Este portavelas de cerámica en color rosa tiene un precio de 19,95, es en forma de flor y para una vela alargada, aunque también lo podemos poner así y queda muy bonito. Y de este estilo hay otros modelos como por ejemplo este en forma de flor de loto que tiene un precio de 9,95 y es igual o muy parecido a uno que vi hace unos meses en Pepco. También tenemos este otro modelo en color verde, un poco diferente la forma de la flor y también cuesta 9,95.
Este otro portavelas plateado tiene un precio de 44,95 y es del estilo al que os he enseñado antes, dorado con varios brazos. Esta es de esas piezas que tienen muchísima personalidad, es una cabeza de cebra de cerámica que podemos colocar así tal cual o le podemos poner flores porque tiene el agujero. Su precio es de 36,95 y estoy segura de que la pongas donde la pongas, todas las miradas van a ir a ella. Y si os ha gustado el concepto de portavelas de palmera pero no sois muy de dorado, os doy esta otra opción en color verde con un ligero brillo, no sé si lo veis, es muy bonito y tiene un precio de 24,95. También podemos encontrar jarrones de muchísimos tipos y diferentes colores. Este, por ejemplo, cuesta 17,95 y está disponible en 3 colores, en verde, en amarillo y en rosa. Y este otro jarrón con 2 asas en color verde también es muy bonito y tiene un precio de 19,95. La verdad es que hay muchísimas cosas en esta planta, es muy grande y es para venir a verla, de verdad que merece muchísimo la pena. Yo como siempre voy a intentar enseñaros todo lo que pueda, ya sea así más en detalle o con planos generales, pero es que es imposible que os pueda enseñar todo lo que hay, aunque yo creo que con este vídeo ya os podéis hacer una idea. Este jarrón de aquí, tipo botijo, está fabricado en Portugal, es de cerámica, pesa bastante y tiene un precio de 39,95. Después hay detalles que me han gustado mucho, como que tienen piezas pintadas a mano. Esta, por ejemplo, es una de ellas, si os fijáis tiene la etiqueta, es una cajita de cerámica decorada con unos pececitos y tiene un precio de 19,95. Las cajitas decorativas me encantan porque además de decorar son funcionales ya que podemos guardar cosas en ellas. También tienen este jarrón de cerámica pintado a mano con el mismo estampado de pececitos que acabamos de ver en la cajita y este jarrón tiene un precio de 39,95, es bastante grande. También he visto una gran variedad de tiradores para darle un toque de personalidad a algún mueble que tengamos en casa. Este, por ejemplo, el pack de 2 sale a 7,95. Este otro que tiene forma de flor, el pack de 2 sale a 6,95 y bueno, pues para que veáis un poco todo lo que hay. Pero como podéis ver hay de muchos tipos y de muchos estilos. En verano, con la llegada de los mosquitos, no pueden faltar las velas de citronela y aquí en el Corte Inglés tenemos un montón. Esta cuesta 24,95. Es una vela bastante grande que además tiene un envase muy bonito. Pero después tenemos otros modelos como este, por ejemplo, que tiene el mismo precio, 24,95. Es un poco más grande, de 3 mechas. También tenemos esta de color azul. En fin, que hay muchísimos modelos de velas de citronela para poder elegir, ya que no solo hacen la función de ahuyentar los mosquitos, sino que también decoran nuestro jardín, nuestra terraza, nuestro balcón o nuestra casa. También tenemos la opción de utilizar estos farolillos que, además de ser súper bonitos, podemos poner dentro una vela de citronela, ya sea una vela de té o lo que queramos. Este no tiene precio. Aquí sí. Sale a 9,95, está bastante bien y está disponible en 3 colores, en rojo, en azul y en verde. Ya veis que por aquí seguimos con las velas de citronela, en este caso el envase es de color amarillo, el precio es el mismo. También tenemos la opción de velas de té, tenemos este paquete de aquí que pone que vienen 30 velas de té. Estas velas son las que podríamos usar con los farolillos que os acabo de enseñar y el paquete tiene un precio de 12,95. Este portavelas con limones me ha gustado mucho para decorar una mesa. Creo que quedaría muy bonito y le daría un toque muy veraniego y muy fresco. Cuesta 24,95. También tenemos la opción de difusor aromático de citronela. Este cuesta 12,95. También es una buena alternativa si no queremos velas.
Y después he visto estas que son más sencillas. El paquete de 2 cuesta 9,95, son velas pequeñas que vienen en esta especie de tiesto o de envase como de barro. Aquí tenemos una un poco más grande por 9,95 y hay todavía un tamaño más grande que es este de aquí. Y esto de aquí es otra vela de citronela, pero mucho más bonita y más exclusiva. Si os fijáis del envase, es una caracola en color azul. Bueno, me parece una preciosidad, un auténtico caramelito que cuesta 29,95, pero que creo que vale la pena pagar. Tenéis que pensar que también pagamos el envase porque después lo podemos utilizar como decoración. Bandejas en forma de hoja hay bastantes. Esta, por ejemplo, es muy bonita. Mirad, la calidad es que se ve de muy buena calidad. Esta cuesta 24,95 para poner cositas o simplemente como decoración. Y este centro de cerámica en color verde que tiene como hojas alrededor también está bastante bien. Tengo que decir que pesa un montón y cuesta 59,95. Como os he comentado, de bandejas de hojas hay diferentes modelos. Esta, por ejemplo, en color dorado muy fina, que tiene un precio de 34,95. Estos pajaritos decorativos de cerámica me parecen monísimos para dar un toque decorativo a cualquier rincón. Cada uno de ellos cuesta 15,95. Si buscáis flores artificiales tenéis que venir aquí porque no sabéis la cantidad y la calidad, porque ojo, mirad por ejemplo este ramo, creo que estos son peonías y es un ramito de varias flores que cuesta 11,95 y creo que están bastante logradas, están en rosa y en amarillo. Después tenemos estas que son un poco más grandes, estas son preciosas la verdad, y este ramo cuesta 14,95. Bueno, creo que calidad-precio están genial y tenemos de todos los colores, de todos los estilos, todos los tipos de flores, merece muchísimo la pena. También tienen muchísimas cosas de fibras naturales y hechas a mano, como por ejemplo este farolillo que cuesta 39,95. No lo veo nada caro para el tamaño que tiene y además teniendo en cuenta que está hecho a mano. Las cosas hechas a mano siempre son más caras. También hay muchísimos cestos rectangulares, cuadrados, por ejemplo estos que también están hechos a mano, como podéis ver en la etiqueta. Y este cuesta 29,95, es el tamaño pequeño, aunque tampoco es tan pequeño como podéis ver, ideal para usarlo como macetero para una planta bien grande y bonita o para guardar mantas o cojines. Y los cojines del Corte Inglés tengo que decir que son de una calidad excelente, solo hay que verlo, solo hay que tocarlo, de verdad os lo digo. Esto en este caso pone funda de cojín 39,95. Aquí lo tienen puesto con el relleno, pero por lo que veo solo es la funda lo que se vende. Tenemos este otro modelo, pero bueno, es que ya se ve la calidad del bordado, de todo. Este cuesta 45,95. Bueno, sí que son precios un poco más elevados. Me recuerda un poco a Zara Home, pero también es verdad que la calidad se nota que es superior. Lo que pasa que puede crear confusión al estar con el relleno. Pero yo creo, si alguien lo sabe, por favor que me lo confirme, yo creo que se vende solamente la funda sin el relleno. Me encantan los colores de este mantel, es un mantel resinado 100% algodón con acabado antimanchas de 150 por 250, este es más grande que el que os enseñé antes y cuesta 59,95. Sí que es una inversión, pero estoy segura de que este tipo de manteles te duran muchos años. Esta espectacular lámpara de mesa me ha enamorado, no se aprecia el tamaño en el vídeo, pero es enorme, cuesta 169 euros. No es barata, pero de verdad os puedo asegurar que es un espectáculo de lámpara, de fibras naturales, súper grande, bueno, viste muchísimo y es muy acogedora.
something more, something beautiful, something beautiful. As soon as we saw. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por el Corte Inglés. Por favor, hacedmelo saber en comentarios porque así seguiré viniendo para actualizaros un poquito en cada temporada de lo que podéis encontrar. Espero que hayáis cogido muchas ideas y mucha inspiración para vuestro hogar. Sobre todo si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.